Poco podés hacer feliz a un chico. Junta tus tapitas de gaseosa y agua mineral para ayudar a los chicos del Hospital Garrahan. Para saber más sobre el programa de reciclado de tapitas plásticas, entra en vaporlospibes.com.ar. Todos los jueves de 22 a 23 horas en AM 1010 Onda Latina, Huracán Siglo XXI, con Hugo Romagnoli y Miguel Galante. Todo Huracán en Huracán Siglo XXI. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Es un buen tipo, mi viejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la 89ª emisión de La Voz de los Papás. Hoy es 28 de octubre de 2010 y bueno, este es el primer programa de la historia en su tipo, radial y online. En este momento son exactamente las 19:33 en todo el territorio nacional de este país bioceánico y bicontinental llamado República Argentina. Bueno, para que se entienda, ¿por qué bicontinental? Porque algunos me están acá haciendo gestos, los salientes de La Voz de los Colimbas. Bicontinental porque tenemos el continente americano y el antártico también, ya que los dos únicos países que se reconocen mutuamente son Chile y Argentina. ¿Y por qué bioceánico? Porque también tenemos salida hacia el Pacífico, no solamente sobre el Atlántico. Y bueno, en este país, bueno, estamos pasando un momento muy duro, debido a que en el día de ayer, justamente el día del censo bicentenario, un censo que se volvió a realizar luego de 20 años del último censo para saber qué calidad y cantidad de argentinos tenemos, cualitativa y cuantitativamente, poder analizar qué somos. Bueno, falleció quien fuera uno de los últimos y mejores presidentes que hemos tenido en la Argentina. Me refiero al abogado Néstor Kirchner, o Kirchner, a quien, bueno, le deseamos una mejor vida y que le tenemos que agradecer todo lo que ha hecho, tanto él como su señora esposa, la actual presidenta de los argentinos, Cristina Kirchner, a quien le enviamos nuestras condolencias, y por supuesto a sus hijos. Nosotros somos papás antes que nada, y tenemos muchos casos de papás que sufren el impedimento injusto de contacto, y sabemos lo que es para un hijo no tener al papá, el sufrimiento. Y bueno, entonces tanto a Máximo como a su hermana, bueno, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo, y lo abrazamos como si fuese nuestro hijo. Hoy volvemos otra vez a estar de luto. La vez pasada, el último programa, también pasó lo mismo. Prometemos ya subirlo a internet, no hemos tenido tiempo, nuestra producción estuvo trabajando a full. Y también tenemos esto tan duro que fue la muerte del que nosotros un poco llamamos hijo de todos los papás. Me refiero a Mariano, que bueno, por una de esas cosas de la lucha social, gremial, bueno, perdió la vida en un enfrentamiento, o no enfrentamiento, tal vez una emboscada, un asesinato, por defender lo que él consideraba justo, y realmente un ejemplo de hijo, ¿no? Del hijo que todos queremos tener siempre, sensible con
con sus semejantes, con el prójimo, con la sociedad, trabajador. Él trabajaba, era técnico, trabajaba en los ferrocarriles, en el ferrocarril Roca, y también estudiaba en la universidad. Tenía solo 23 años, estudiaba en la Universidad Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que también, si bien no estamos de duelo, estamos muy apenados por el futuro que va a tener otra compañera de lucha, que se encuentra peleando por su vida en el Hospital Argerich, y que tiene, digamos, un pronóstico bastante desalentador. Ella tiene 56 años y es probable que quede con secuelas por el resto de su vida, porque también recibió disparos a manos de esta gente que no se entiende qué es lo que entienden por trabajador. Se ve que todavía están en otra época y piensan que hay trabajadores de primera y de segunda, o subcontratados o tercerizados, o como quieran llamarlos. Así que bueno, nosotros queríamos expresar nuestro sentir por la desaparición del día de ayer, porque se trata de nada más ni nada menos que de un presidente, de un expresidente que revolucionó realmente, cambió la Argentina en los siguientes aspectos: en derechos humanos, en justicia social. Él continuó un poco con lo que había iniciado su, por así decirlo, presentador, que fue Eduardo Duhalde, el abogado también Eduardo Duhalde, que se hizo cargo de, bueno, del desastre que había dejado el presidente de la Rúa. Y no es que estemos hablando mal de los abogados, pero también de la Rúa era un abogado. Y bueno, alguna vez hemos tenido buenos presidentes y malos presidentes, independientemente de su profesión, ¿no? Por supuesto. Con el presidente de la Rúa habíamos tenido un periodo realmente nefasto, con piloto automático, con un Senado corrupto, que había vendido a toda la clase trabajadora, y que se había pasado por encima todos los esfuerzos y las luchas sociales que demandaron tantos años y tanta sangre, ¿no? Para en un instante modificar todo el panorama laboral, todo el tema contractual referido a lo que son los derechos del trabajador. Bien, no, bueno, como les decía, Néstor Kirchner fue, digamos, algo así como el abanderado de los derechos humanos junto a su señora esposa en la Argentina. Puso punto final a las leyes de obediencia divina, obediencia debida, y de punto final. Y ustedes se acuerdan todo el símbolo que significó el hecho de que retirara, o hiciera ordenada retirar como jefe, como comandante de las Fuerzas Armadas, que era el presidente, a un general, en este caso a Bendini, que retirara los cuadros de Viñone y de Rafael Videla, sobre todo el de Rafael Videla, creo que el de Macera también, si es que estaba, y creo que eso ocurrió en el salón del Colegio Militar de la Nación, ya que consideraba que era aberrante, que no era congruente con la política que estaba llevando de derechos humanos, tener a alguien que fue el símbolo del genocidio en la Argentina. Cuando decimos genocidio estamos hablando de apropiación de bebés, de tortura, de desapariciones. Acá han desaparecido
miles y miles de argentinos, entre los que están, por supuesto, soldados que tan solo tenían 18 o 20 años durante el último periodo militar, y que, bueno, no tenían otra opción porque había una ley que los obligaba prácticamente a ser esclavos del sistema. Entonces tenemos que agradecerles, tenemos que reconocerles. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con su estilo, con sus políticas, con el estilo que continúa hoy su señora esposa de confrontar, pero bueno, es la única manera. Si no, tampoco existiría la voz de los papás y estaríamos todos cruzados de brazos, permitiendo que la mafia enquistada en los tribunales de familia continúen haciendo de las suyas, que continúen violando los derechos humanos en plena democracia. Ojo, porque tanto el expresidente Néstor Kirchner, como también, sobre todo el expresidente, como también su señora esposa, Cristina Fernández de Kirchner, estaban al tanto perfectamente de lo que estaba sucediendo, ya que el secretario de Presidencia, Parrilli, había recibido una nota escrita, un petitorio, firmado por varios miembros de un grupo llamado Padres Sin Censura, entre los cuales firmaban Néstor Charpentier, Gebol, un papá que tenía un avanzado grado en Kung Fu, un maestro, un sifu, también el doctor médico Julio César Sánchez, el conocido músico y eximio guitarrista Eduardo Mediot, que también ha sido falsamente acusado, y que estaban denunciando los crímenes que nosotros también denunciamos, por supuesto, que se están cometiendo en nombre de los derechos del niño en los tribunales de familia, en la justicia de familia en particular y la justicia penal en general. Por ejemplo, hay otros actores que son los asesores de menores, que son realmente nefastos, y esta gente no está dentro de los tribunales de familia, pero sí son derivados y actúan en connivencia con los jueces, los peritos psicólogos, peritos psiquiatras de los tribunales de familias que estamos denunciando. Así que está bien, es una deuda. Él se va a otro mundo con una deuda. Acá despedimos a la gente de La Voz de los Colimbas, y les agradecemos que nos hayan entregado el espacio. Bueno, también acongojados, por supuesto, porque son compañeros de lucha, compañeros de fierro, de todo el espectro popular, nacional y popular, ¿no? Bien, otra de los aspectos que nosotros reconocemos de este Quijote, a quien también nuestro camarada de lucha Roberto Terrile había ponderado en algún momento. Otra de los grandes avances fue liberarnos de las ataduras respecto del Fondo Monetario Internacional. Realmente algo que no se entiende. Bien, antes que nada queríamos mandarle un saludo al bicho Walter de Banfield, y a Jorge Gionco, también de la localidad de Banfield, esto es en el sur de la provincia de Buenos Aires,
quienes seguramente nos estarán viendo en este momento. Hoy es jueves, aunque puede ser que estén en el gimnasio entrenando. Queríamos avisarles que en Europa, en Escocia, nosotros somos recibidos en todo el mundo en este momento. Por eso queríamos hacerle este aviso. El 10 de noviembre en el Dundee City Centre, en el Card Hall City Square de Escocia, de Scotland, a las 11 de la mañana, los grandparents, o sea, los abuelos encabezados por Jimmy Deutschers, por Jimmy, que siempre escribe en el foro de los papás, en el foro Paz 2000. Bueno, va a ser una demonstration, una concentración, reclamando los derechos y para que se cese la injusticia que están cometiendo los tribunales de familia o las family courts de Escocia, respecto a la discriminación de los abuelos. Los abuelos solamente pareciera que tienen obligaciones, pero no tienen derechos. Bien, también queríamos mandarle, bueno, le mandamos obviamente un saludo a Jimmy, que siempre nos escribe, al juez Francisco Serrano, que desearíamos tener un juez así en la Argentina. Desgraciadamente no tenemos ni uno solo, pese a que tenemos cientos de jueces de familia en todo el territorio nacional. Piensen que solamente hay aproximadamente un poco más de 50 jueces en el distrito, en el departamento judicial de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero si empezamos a contar la cantidad de tribunales de familia que hay en todo el país, bueno, vamos a concluir con que hay mucho más que 100. Solamente en cada localidad de la provincia de Buenos Aires, que son unas cuantas, en cada uno de los departamentos judiciales tenemos fácil entre 2 y 4 juzgados. Así que ustedes multipliquen por la cantidad de provincias y bueno, y se darán cuenta que son bastantes. Bien, hace 2 días a las 20 horas hubo una convocatoria que se hizo tanto desde el Frente Nacional de Conscriptos como desde digamos una adhesión a la convocatoria, ¿no?, que se hizo en el Frente Nacional de Conscriptos, como también en el Foro Paz 2000, por la noche de las velas blancas, para esclarecer muertes que están ocurriendo y que los tribunales, escuchen bien, los tribunales penales están ocultando. No es nuestro objetivo principal, pero sí deseamos que existe una justicia más sana. Bueno, les comento, hay varios casos de personas que fallecen y bueno, cuando los familiares van a retirarlos de la morgue se encuentran con que prácticamente están vacíos, con que les han quitado uno o más órganos sin autorización de nadie. ¿Qué es lo grave de esto? Bueno, que justamente queda la duda, bueno, ¿por qué le pasó lo que le pasó? ¿Por qué lo habrán matado? ¿Cómo fue el accidente? Por ejemplo, si no hay testigos, si no hay ninguna evidencia de algún accidente. Yo la vez pasada, un poco en broma, a unos amigos les dije, bueno, ¿a quién habrán matado? Cuando fue el caso de que no se conseguía, para el famoso cantante Sandro, no se conseguían un par de pulmones, porque se necesita no un pulmón, sino 2 para poder hacer un trasplante. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. Y no me equivoqué, ya que yo mismo presencié en los tribunales de La Plata
como familiares de un occiso, un hombre de avanzada edad, cuando la esposa, la viuda, fue a verificar el cuerpo, se encontró también con que estaba prácticamente vaciado. Y nadie hizo nada. Los jueces, los fiscales se lavan las manos, se pasan la pelota, encajonan los expedientes. Los jueces se declaran incompetentes. Esa es la clase de jueces que tenemos en la Argentina, cobardes, maricas. Después hablan de los homosexuales que se quieren casar, y estos tipos son la peor lacra que tenemos en la sociedad, peor que un mafioso, peor que un delincuente. Y lo peor es que han estudiado con nuestros propios impuestos que nosotros le hemos conferido, y que la mayoría de los casos han podido recibirse y tener un título universitario gracias a nuestro aporte, a nuestro esfuerzo. Así que recuerden, Noche de las Velas Blancas. Si ustedes googlean esto, lo van a encontrar. Y bueno, están los nombres ahí de varios jóvenes, inclusive, que han fallecido en circunstancias muy extrañas. La vez pasada también vimos una noticia que decía que era mentira, que en Tigre estaban secuestrando chicos para sacarles los órganos, en lo cual, por supuesto, da a entender que realmente eso ha estado pasando. Y no es un tema de algún distrito en particular. Ya hay negocios para todo y de cualquier tipo. Bien. Bueno, para poder ver todas nuestras emisiones anteriores, ya lo saben, La Voz de los Papás .canalblog.com. También lo pueden hacer a lavozdelospapas.blogspot.com. Para verlos en vivo directamente desde la web, en cualquier parte del mundo que estén, www.am1010ondalatina.com.ar/reproductor.htm. Nosotros salimos al aire 3 horas menos que el uso horario de Greenwich, que el meridiano de Greenwich, para que se ubiquen a nivel internacional en cuanto a la diferencia horaria. Y el horario es 19:30 a 20 horas por esta antena, que está ubicada exactamente en la localidad de Valentín Alsina, sur de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y tiene un alcance aproximado de unos 200 kilómetros más o menos, ya que tenemos testimonios de que en Zárate, en Campana, en Pipinas, en General Rodríguez, nos han escuchado, de manera bastante clara y eficiente. Por ahí es un poquito más complicado en el centro de la ciudad, pero bueno, hoy tenemos esto que es más importante todavía que estar escuchándolos en vivo, que es la posibilidad de verlo en diferido, tanto en audio como en video, a través de la web, a través de nuestra página, y si no en vivo en la página que le acabamos de dar. Para el próximo programa, todo aquel que quiera hacer un comentario o que quiera llamarnos, lo puede hacer al 15 5702 3638 o al teléfono fijo 4372 2841. Por las dudas repetimos otra vez los teléfonos. El móvil es 15 57
02 3638. También en forma fija, en forma directa, lo pueden hacer al 4372 2841. Bueno, y faltando 2 minutitos nada más para las 8 de la noche, nosotros les recordamos que no este viernes, no mañana, sino el próximo viernes de la semana siguiente, la gente del grupo Padre Sur, cuya página es padresur.canalblog.com, organiza los Viernes Negros que había dejado, digamos, vacante, por así decirlo, la gente de Sumando Vínculos, otro grupo de papás, y se reúnen a las 11:30. Recordamos, los primeros viernes hábiles de cada mes, solo el primer viernes hábil, a las 11:30 en la calle Lavalle, número 1220, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para protestar no solamente en particular contra los tribunales de familia de Capital Federal, sino contra toda la justicia de familia de la Argentina, por la discriminación que se hace al varón, por cómo se lo reduce a un simple proveedor, cómo se lo aparta de la crianza de los hijos y por lo tanto se le impide el ejercicio de la patria potestad. Por eso apoyamos la moción, la idea de nuestros amigos de AFANSE, de reclamarle un resarcimiento al Estado para los papás por un monto por cada año que no hayan tenido contacto con sus hijos, por supuesto de manera injusta. No estamos hablando de los casos patológicos, no estamos hablando de los casos en donde por propia decisión del padre, bueno, él digamos, se aparta de la crianza o del contacto con los hijos. Y nosotros desde acá nos gustaría que eso se ampliara a los hijos, porque las principales víctimas son los chicos que no han podido tener contacto con su papá, como por ejemplo tenemos el caso de varios de ellos que bueno, recién conocieron al padre a los 21 años. Eso es imperdonable y estamos también promoviendo que sea considerado delito de lesa humanidad, un delito que no prescribe, como también puede pasar y como nos gustaría que pasara, como en el caso de las violaciones, de los abusos, en donde las secuelas quedan para el resto de la vida de los chicos. Bien, llegamos a nuestro final. Les deseamos bueno, que nos volvamos a encontrar, y este VIP que ustedes han escuchado nos indica las 8 en punto. Será hasta el próximo jueves, entonces a las 19:30 por AM 1010 Onda Latina. Muchas gracias. En ti, tu voz, tus ojos, tu mirada, tu sonrisa que no está. Daría por tenerte conmigo un segundo más. Daría todo por saber que también pensás en mí. Y aunque el viento te alejó y tu cara ya no esté, y me quiere frente al mar, tan sola como ves. Ojalá que al despertar trates de pensar en mí, porque yo no te olvidé. Es que tú eres todo para mí, todo lo que tengo ya, y sin ti no
la ciudad autónoma de